En este episodio, Mera y Tirsa conversan con nuestra amiga Ruth. Ella experimentó el amor de Dios en su vida de manera impactante y de manera real. Algo que vale mucho compartir para inspirar, enseñar y desafiar. Esta es su historia. Muy bien, hola a todos. Hoy estamos entre chicas. Sí. Le tuvimos que echar a los Marce. hombres hoy, a Marce. Marce y los chicos. A Marce y a los chicos porque queremos Chao. hacer una conversación entre las chicas. Entonces, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Así se llama nuestro podcast. Wow. Bueno, aquí tenemos a Ruth Zamudio y a Tirsa de Caguazú. Sí, de Caguazú. Y Ruth es de Atira. Atura. Muy bien. Hoy queremos simplemente hacer conversación sobre la vida, testimonios, ¿verdad? Las cosas que pasaron en nuestra vida. Así, charlar. Ver cómo podemos aprender de las cosas que pasaron en nuestras vidas, ¿verdad? Especialmente de Ruth, de quien vamos a escuchar más sobre su vida hoy. Para mí es un privilegio, de verdad, poder compartir conversación con chicas que admiro muchísimo. Después de semanas así intensas de campa también. Sí. Creo que nuestra cara dice mucho de lo que Ojos. fueron esta semana. Anoche no sé a qué hora dormimos, pero entre pasado las medianoche, pero realmente es un privilegio poder compartir y así como dijiste, ¿verdad? Hay veces que nuestras historias pueden dejarnos grandes enseñanzas e inspirarnos también a poder dejar principios o herramientas a otras personas que puedan marcar sus vidas, ¿verdad? Así como transitamos por ese camino, ¿verdad? Poder ayudar a otros a través de eso y siempre tenemos conversaciones muy lindas. Así mismo. Así que gracias por la Y invitación. realmente nos conocimos en las campas. Para Sí. mí que fue a través de campamentos o a través de... Sí. Sirviendo juntas. Sí, de servir juntas. Conectando ahí. Ujú. Y por eso queremos hacer esto porque ahí nosotros nos sentamos también, tomamos tereré Sí, y sí. se comienza a hablar sobre las historias de cada uno y entonces es interesante. Entonces, Sí. por eso estamos acá, ¿verdad? Siempre entre las chicas parece que cuando nos sentamos, tomamos tereré o lo que sea, es como que tenemos conversaciones muy profundas. O sea que quizás los episodios anteriores no sé cómo fueron, pero vamos a ver. Sí, pero vamos a ver nosotras si- siempre somos muy profundas. O sea, vamos ahí, escarbamos. No es que nos quedamos ahí con la parte de la superficie. Superficie, sí. Entonces es como que tratamos de ir bien profundo Más y somos bien profundo. emotivas, sensibles. Así que Esperemos que sea corto, eso no me había no sabemos cuánto tiempo, pero realmente en campamento fuimos conociendo también la historia de cada una y fue realmente inspirador y nos ayuda también a sanar, o sea, al contar y al poder. exponernos. Sí. Ujú. Ser vulnerables también es algo como que es difícil cuando no estamos acostumbrados, pero practicando entre personas así es como que fluye, es mucho más fácil. Y realmente a mí me ayudó muchísimo escuchar la historia de ustedes. A mí ya me bendijo grandemente. Así que hoy queremos hacer la misma cosa Sí. en nuestra conversación de hoy. Siempre yo digo, ¿verdad? Que es tan lindo ver, o sea, yo creo que mi fe aumenta más cada vez cuando yo veo a otras personas, converso con ellas y después veo la mano de Dios a través de ellos. Y mi fe aumenta cuando yo veo el cambio que Dios hace en su vida. Sí. Es como que es más fácil para mí ver en otras personas que en mí mismo. Por eso siempre Muchas veces así. sí, digo y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes dos. Con Ruth estábamos hablando en el camino y dije, somos tan bendecidas Muy de privilegiadas. y privilegiadas de poder hacer juntas porque fueron personas que bendicieron tanto mi vida y mi corazón. Estoy muy agradecida con ustedes. Acá ya vamos a comenzar ya. Yo así emotiva. Falta Pero realmente cuando a mí me invitaron a compartir un poco de mi historia, ¿verdad? Algo que siempre me marcó mucho y que siempre trato de compartir es como en mi vida, ¿verdad? La transición o mi génesis, como me gusta llamarle, ¿verdad? El antes y el después, Después, sí. ¿verdad? De cómo mi contexto, mi historia
empezó cuando yo tuve ese quiebre, ¿verdad? Es como que llegamos en un momento de nuestras vidas donde quizás yo no conocía de Dios, o sea, entre los 0 a 15 años, yo no conocía de Dios, yo no. Ok, O sea, era re anti-religión luego, así, era como de todo lo que tenía que ver con Dios, Sí. someterte a leyes o religiosas, era como reglas. reglas. Y me rebelaba contra las reglas, o sea, en Sí. todo momento era como que me incomodaba, me molestaba. Pero todo eso me di cuenta que tenía un trasfondo, ¿verdad? Era como que en el transcurso de mi adolescencia fue como que clave, ¿verdad? El hecho de mi contexto familiar, ¿verdad? Fue Ok. como algo que impactó mucho para mi familia. Hoy en día es demasiado importante, pero en ese entonces era como que yo no tenía la noción de cómo eso me impactaba a mí, cómo me impactaba de repente el matrimonio de mis padres, cómo me impactaba el trato de mis hermanos Ok. entre ellos. Y siempre había mucho conflicto, o sea, era bastante difícil para mí procesar en mi adolescencia todo eso. Sí, o sea, todo era lo como que muy... se acumuló muchísimas Sí. cosas y ya te trajo confusión Sí. y dudas. Y uno crece, yo crecí como con un vacío, porque tenía como esa ausencia o carencia, ¿verdad? En mi vida, que me llevó a tomar decisiones. Yo trataba de hacer las cosas de una forma en que yo le lastimaba, o sea, era como que yo echaba la culpa a mis padres Sí. del por qué yo actuaba como lo estaba haciendo. Era como, el resultado de lo que yo soy es por culpa de mis padres. Entonces yo voy a empezar a escribir mi propia historia. Sí. Era así. Me ponía así como un objetivo. Ay, qué rico huele, ¿verdad, Vane? Aquí Gracias, estamos Vane. Café Arte. con Café Arte. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Vane. Gracias, Te Vane, en amamos, serio. Vane. Ya Te huele amamos. Fielmente demasiado. sirviendo su café en este podcast. Café directo al corazón. Gracias. ¿El café de dónde es esta vez, Vane? Este café es de la zona de Brasil, de Minas Gerais. Minas Gerais. De las meninas. Para las meninas. Para las Para meninas. las girl powers. Ay, el olor ya te Sí, Se escucha el... se escucha seguramente. te calma. El- Muchísimas gracias, Vane. Es delicioso. El Sí, café Ruth. nos hace un poco más feliz, ¿verdad? Sí, Ruth, poquito más, entonces sí. vos cuando eras nena, prácticamente ustedes, o sea, ¿convivían con tus padres o no? Nosotros, mis padres estaban juntos hasta los 15 años aproximadamente, pero hasta los 15 es como que yo fui viendo cómo era la relación entre ellos y había mucha disfuncionalidad. Porque a pesar de que ellos estaban juntos, mi papá estaba ausente y eso fue impactando mi vida porque yo buscaba esa afirmación, esa validación de papá, ¿verdad? Sí, Y sí. algo que me di cuenta es que para nosotras las chicas es demasiado importante la validación de nuestro papá, ¿verdad? Es como buscamos esa seguridad, yo buscaba esa validación, esas palabras. Aprobación. Aprobación, Sí, ¿verdad? palabras de cumplimiento. Seguridad. Seguridad, sí. Y yo dije, a los 15 yo dije, bueno, acá yo me di cuenta que yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero y les voy a hacer sufrir a mis papás con mis decisiones. O sea, yo me puse como una meta inconsciente de que yo no iba a repetir los patrones que ellos habían hecho, sí. ¿verdad? Pero sin darme cuenta, yo empecé a refugiarme, ¿verdad? En la música, yo me volví así fan prácticamente del metal. En esa y en época, esa época me volví sí. así re metalera, así. Sí. Y empecé a refugiarme en la música. Y sin darme cuenta, eso empezó a abrir puertas, como llevándome, ¿verdad?, a llenar ese vacío. Era como iba a conciertos y todo así. Y llegaba a un punto donde yo me refugiaba en amigos, me refugiaba en la música y me empecé a sentir como cada vez más sola. Pero cada vez que yo sentía ese sentimiento, esas emociones, yo trataba de exponerme a más cosas. Sí. Me exponía de repente a más adicciones inclusive, ¿verdad? Buscaba llenar eso. O sea, era como un vacío tan grande. Como dicen, entrar más y más en el abismo Sí. de No la te llenaba oscuridad. y Sí. querías probar otra cosa más. No te llenaba y querías probar Entonces otra probabas cosa otra. más, como para... Y ir- también a veces para distraerte. Sí. De no tener que pensar de esas cosas, ¿verdad? Sí. De cómo están las familias, de tus padres.
qué mal está tu vida, ¿verdad? Sí. Entonces, simplemente Sí. entraste más y más porque ya no querías pensar en esas cosas, ¿verdad? Yo estaba cansada, Ocuparte yo de estaba eso. muy lastimada. Creo que no llegué a dimensionar lo profundo del dolor que yo tenía porque no sabía identificar. Era como, no tenía esa conciencia emocional de decir, esto me está pasando. ¿Por qué? Porque estos conflictos había sido sí me están afectando a mí. Sí. Entonces yo salí de mi casa, ¿verdad? A los 15 me fui. Y eso fue como una puerta que se abrió para mí, ¿verdad? Era como, ahora ya Vos huiste de tu casa. no huí de mi casa, pero sí Estabas hubo una más fuera oportunidad que adentro. hubo una oportunidad Dentro de tu casa. de salir de mi casa Ok. e ir a vivir con una de mis hermanas. Entonces ahí fue como ya. que yo, ahora yo puedo Libertad. hacer lo que yo quiero. La Sí. libertad. ¿Por qué? Porque ya no vivía más bajo el techo de mis padres, entonces era como que yo podía darme permisos que antes no sabía, ¿verdad? Entonces ahí yo empecé a buscar llenar más y más ese vacío y sin darme cuenta yo empezaba a buscar amor en relaciones, empecé a buscar como alegría o felicidad en alcohol o en cigarrillos, cosas que en esos ambientes de conciertos y eso se movía mucho. Claro, y sin darme sí. cuenta yo empecé a ir más profundo. Y yo me sentía yo no sabía quién era. Wow. O sea, era como, empecé a perder de vista quién yo era y ¿Quién empezaba vos a crear eras? una Sí. historia en mi cabeza. Yo decía, yo empecé a como que a crear una historia y rechazar prácticamente a mi familia porque yo decía, yo no quiero esto. No querías ese vínculo con No. ella, ese vinculado con... Porque era siempre conflicto tras Conflicto, conflicto. Mis padres en esa época se separaron. A mí aparentemente ni me dolió. Yo dije, es la mejor decisión. Yo Como decía, para vos para no mí te yo importaba celebraba más. porque empezaba a tener tanto rencor hacia mi papá por conflictos de infidelidades y maltrato que yo iba viendo. Sí. Y eso Qué feo. generó como que una dureza en mi corazón. Un odio. Un odio. rencor. Y yo decía, a mí no me importa. Si mi papá le pasa algo y se muere, que mejor, No te importó mejor más. no me importaba. Sí. Y el corazón se volvió Se endureció. tan duro. Y eso me llevó a mí a ir más profundo en tristeza. Yo no sabía que se llamaba depresión en ese entonces. Era como, yo era re feliz, o sea, yo disfrutaba de pasar tiempo con amigos, todo era como mágico, ¿verdad? Yo huía de los conflictos, de los problemas, pero ahí fue cuando yo toqué fondo, o sea, yo empecé esas decisiones que yo tomaba me estaban hundiendo más y yo cada vez me sentía más sola. Había momentos así que yo llegué a pensar que mi vida no tenía sentido. No vale la pena. No tenía esperanza. Era como, veía la realidad de mis padres y veía cómo mi papá llevaba una doble vida, teniendo una familia, teniendo a la par otra. Era como que todo lo que para mí era seguro o todo lo que era real se rompió. Y yo ahí dije, yo no quiero esto. Pero me fui hundiendo más. Y llegó un momento donde en conflictos así, ¿verdad? Buscando más esa aprobación, esa validación, Sí. entré en relaciones donde fueron tóxicas. Gente rota se encuentra con gente rota otra vez. Sí. Como dicen, Sí. vas a traer Atraes lo sí, que sos. lo que sos o lo que vos sentís o sí, llevas por dentro. Y nos conectamos, Eso o es sea, eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque generalmente cuando vos estás lastimado, en ese momento yo estaba lastimada, Sí. tenía una imagen equivocada de lo que era familia, de lo que era papá, de lo que era mamá. Y yo veía todo con esos filtros. O sea, me imaginaba que veía de repente familias que eran mucho mejor que la mía Sí. y yo decía, hey, se siente bien ver eso en otros, pero a mí no me va a pasar. Sí. Ah, ya. Era como, a mí no me va a pasar. Es un sueño lejano, Sí, como y que no veía la es posibilidad imposible, de que pudiera haber cambiado la realidad de mi familia. Wow. Fue así muy radical, pero ahí mi mamá fue el pilar porque ella empezó a encontrar su refugio en Dios, ¿verdad? Ella empezó a orar por nosotros, ella empezó a doblar rodillas por nosotros, ¿verdad? Había momentos así donde yo le veía a mi mamá con mucha fe. Yo decía, no, mi mamá se volvió loca. O sea, Entonces, tu mamá es la primera Mi mamá fue- en la familia sí. que realmente así... tuvo una fe así genuina y era o Dios o quien le salvaba también a Sí, ella sí.
por las cosas que ella estaba pasando. Y a mí me rompió tanto eso que yo decía, no, Dios no puede ser la solución. Jamás un padre, o sea, Dios como padre, yo decía, porque todo era, Dios es padre, Dios es esto. Pero yo pensaba, ¿cómo yo puedo verle a Dios como papá si el que yo tuve acá en la tierra, acá, el que yo veo... Totalmente lo opuesto. No, Nada era que ver como... con... Era horrible. Yo decía, si esto es paternidad y si esto es lo que representa a Dios, yo no quiero conocerle a Él. Voy a empezar a creer en lo que yo veo. Y era re anticristiano, o sea, y más tenía en contra, estaba más en contra de los cristianos. Era como que me generaba como una... Y seguías todavía viviendo con tu hermana, ¿verdad? Seguía viviendo. Entonces es cierto, ¿verdad? Eso que dicen, como vos ves a tus padres, o a Sí. tu papá especialmente, eso realmente influye en cómo ves a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso vos no querías saber nada de Dios en ese Porque yo tiempo, pensaba por que todo era lo muy mágico, Sí. muy idealista. Muy Yo idealista decía, ya, sí. sí. No era la realidad, no era la verdad para vos, era No. muy poético. Sí, porque era como, ay, Dios va a venir a tu vida y vas a ser diferente y Dios va a cambiar tu vida, Dios tiene un propósito para vos. Y yo, ¿qué? ¿Qué es lo que está hablando? ¿De qué estás verdad? hablando? Sí. Si mi realidad es esta. ¡Qué fantasía! Sí. Y me estás hablando de algo que no, yo no puedo creer eso, porque esto es mi contexto, esta es mi realidad, y no veo ningún cambio, ¿verdad? En ese aspecto. Y fue como, para mí fue de alguna forma muy conflictivo eso, porque era como, estaba en la línea fina de que yo quería creer, pero era tan difícil cuando ya te fallaron, ya te lastimaron, ya tomaste Sí, decisiones eso es y cierto. vos decís, no, voy a vivir nomás mi vida de esta forma. Es que era alguien muy importante para vos y nunca estuvo. Sí. Y vos necesitabas de él y de esa figura de padre y nunca estuvo. Entonces vos buscabas todo el tiempo llenar ese vacío con cada cosa, ¿verdad? Sí, así mismo. Y decime, ¿en qué momento vos llegaste en ese punto en donde dijiste, yo no puedo más? ¿Qué fue lo que pasó para que vos puedas decidir, ¿verdad? Que darle la oportunidad, abrir tu corazón a Sí. Dios, ¿verdad? ¿Fue un proceso o fue algo así muy puntual que vos podés decir, sí, eso fue el momento? Fue un... Porque a fue algunos, una ¿verdad? Le relación toma un poco más de no- tiempo, sí. pero a algunos algo pasó así, ¡pum! Lo que me quebró fue... Yo no quería repetir la misma historia. Yo decía, yo no quiero replicar lo que pasó con mis Con padres. tus padres, sí. Yo no quiero ser, alguna vez pensé, ¿verdad? Tener hijos y cosas así. Y yo decía, yo no quiero que mis hijos pasen por esto, ¿verdad? Sí, sí. Y entré en una relación de noviazgo tan tóxico, que terminé tan rota, Tan quebrantada. tan quebrada, que ahí fue como cuando yo dije, yo quizás soy una persona, yo quizás sea la peor mujer de este planeta, yo quizás no lo esté haciendo bien, quizás no soy digna de... Pero digo, De pensé una así por un decisión. momento, dije... me acuerdo que estaba en un sexto piso y yo dije, mire, así yo pensé en quitarme la vida esa noche porque sí, yo dije, wow. yo no quería Eso seguir es viviendo denso. porque las palabras que esa persona me había dicho fueron, porque era un hombre a quien yo admiraba, ¿verdad? En ese momento, pero esa persona también estaba rota, estaba lastimada. Y lo único que se hace entre personas así, lastimadas rotas, sí. se lastiman más. Sí. Esa noche fue clave porque fue cuando yo tuve el pensamiento de si mi vida ya no tiene sentido. Yo miré así el sexto piso y dije, yo creo que acá se acaba. Pero yo agarré, voy a contar lo que hice. Yo agarré y escupí así, ¿verdad? Yo dije... bastante- Está bastante alto esto, ¿verdad? O sea, tipo, no quería tampoco tirarme, ¿verdad? Así yo decía, yo no quería seguir viviendo, pero no quería morir. ¿Tomaste cuántos segundos? Me fui, mira, así, y me quedé, bueno, ahí me quedé en una esquina. No, eso es denso, sí. Me causa gracia porque yo, en ese momento, dije, yo me di cuenta, yo no quiero morir, pero yo quería escapar de la realidad de ese momento. Y ahí fue cuando yo escuché como una voz en mi interior que me decía, aunque vos te sientas así, hay más para vos. Era como, yo puedo ser la peor persona
la peor mujer. Yo tenía ese concepto, yo era la peor mujer. Yo estaba ahí Ya en lo profundo. estabas. Sí. Así en la fosa por ahí. Sí. Pero ahí yo escuché esa voz. Y yo ahí me determiné. Bajé de ese lugar, me fui caminando. ¿Vieron esa escena de película donde tu vida parece que salís, pasás de una escena a otra? Sí. Donde parece que todo va a cambiar. Bueno, yo Sí. salí de ese lugar así con ese aire de Algo va a Hollywood, por- pasar. Algo va a pasar, ¿verdad? Pero no pasó nada. No es que saliste tipo No, zombie, sino que no. saliste con No un cambió de la poquito- escena. No cambió o sea, era como esa expectativa, pero... Un poquito de esperanza te dio esa voz. Esa que voz me escuché. dio, Sí. por lo menos, de poder seguir. Mm. De decir, bueno, ¿para qué? No me quito la, No me vida, quito la vida. algo puede Sí, pasar algo todavía. puede pasar, como una expectativa que yo surgió. Y yo digo, esa voz fue Dios. Totalmente. Yo no le conocía, yo no sabía de él. Sí. Sí. Pero esa voz fue Dios. Sí. A partir de ahí, yo empecé a tomar diferentes decisiones, pero me fui juntando de vuelta con gente que nada que ver. Realmente eso fue... No cambiaste tu no entorno, cambié mi entonces. entorno. Sí, Más pero cercano. los cambios son paso por paso. Procesos. ¿verdad? Muchas veces se toma así por procesos. Y tenemos que aprender a soltar las cosas, ¿verdad? Como Sí. el entorno, soltar las cosas patrones que nosotros Sí. habíamos, Sí. ¿verdad? Aprendido. Sí. Entonces, Sí. Yo ahí me di Realmente- cuenta que estaba replicando lo mismo que mis padres. Y Yo ahí te diste dije- cuenta. Yo dije, yo estoy tratando de como que evitar... tus ojos se abrieron ahí Sí. en ese momento. Y yo estoy caminando el mismo, sí. la misma ruta. Y ahí yo dije, no, ¿verdad? Volví a casa, pero ahí me encontré de vuelta con gente que no era... Sí. que no era muy... no estaban sanas tampoco. Una semana pasó que yo quise vivir el mismo estilo de vida de Asunción en mi pueblito. y no. ¿Te yo puedo dije, preguntar sí. más o menos cuántos años ya tenías? en Yo ese- tenía 19. Ok. 19 años. Y ahí fue cuando yo llegué al quiebre donde yo dije, yo necesito algo, algo más. Estaba mal emocionalmente, estaba mal físicamente porque ni comía. Me pasaba solamente refugiándome en alcohol, tratando de escapar de la realidad siempre. Sí, sí. Era como, no me volví alcohólica, no me volví drogadicta, no me volví, pero sí era como que buscaba la forma en cómo escapar de mi realidad. Todo lo que me llevaba a salir de esa... Esa era tu pastilla de Sí. calmar toda Sí. tu ansiedad y todos tus dolores, Sí. ¿verdad? Tu dolor que... Sí, y ahí fue cuando una de mis hermanas ahí ella fue la persistente. Yo creo que hay gente que Dios puso una persistencia especial, porque ella me decía, en una oportunidad, eso también era un poco... perdí mi trabajo, dejé de estudiar. Todas las decisiones que me llevaron a mí fue tipo dejar todo lo que para mí era importante, dejé todo. Y ahí fue cuando mi familia ya como que ya estaba preocupada por mí, tipo, no, Ruth está mal, ¿verdad? Y no se deja ayudar. O sea, yo no pedí ayuda, yo no quería mostrar vulnerabilidad o debilidad. Yo tenía que ser fuerte, ¿verdad? Pero internamente yo estaba totalmente... Muy mal, Rota. muy rota. Creías sí. que no creías No que quería no depender. necesitabas de nadie. No quería depender Sí. de nadie. Yo era fuerte, yo podía sola. Y fue como un pensamiento equivocado que inclusive ya después tuve que ir como trabajando, ¿verdad? Sí. Es decir, no estoy sola. Transformando esa... Sí, o Esa- sacando esa mentira, ¿verdad? Sí, esa mentira que me Sí. llevaba a mí a tomar decisiones equivocadas. Quizás porque la familia, ¿verdad? ¿Quién debería ser realmente? O nuestros padres. ¿Quién debería ser nuestra seguridad? Sí. ¿Verdad? De bebé hasta no sé cuántos años, hasta hoy. Yo Necesitamos nuestros sí, padres, ¿verdad? yo me sentía como esos perritos que vos encontrabas en la calle que están así súper lastimados y vos tratás de ayudarle y huyen. Bueno, yo era así, yo me Sí. sentía así. Yo sentía que estaba tan herida, tan lastimada que cuando alguien se acercaba a mí para tratar de recibir ayuda Sí. o de repente ese empujón, yo no quería porque yo Sí. me sentía, me van a lastimar. Sí, por eso digo, vos no experimentaste esa seguridad, esa protección que necesitabas. Entonces, Sí. como que le veías a todo ya como con un ojo de sospecho de que no, esto no me va a ayudar. Me va a fallar nomás, Sí. otra vez. Como mis padres o padres. como mi familia, ¿verdad? Sí. Por eso muchas veces
huimos de esa ayuda que Sí. muchas veces la gente quiere darnos, Sí. pero Y nosotros no tenemos confianza en nadie Sí. porque ya estamos tan lastimados, Sí. la confianza en nosotros ya fue destrozado, ¿verdad? Sí. Y cuesta reconstruir Y eso. reconstruir eso es, sí. Y fue un mucho proceso. tiempo. Después entró el quiebre. Prácticamente Ahí yo te dije, sentías huérfana, o sea, no te Creo que sentías esa- como en casa. Abandonada. abandonada, Sí. huérfana, Sí, vulnerable. sí. ¿Verdad? Fue así como todas las emociones. Y fue mentiras que creí que marcaron ahí mi vida, ¿verdad? De una forma, me dejaron huellas así muy negativas. Sí. Y fue ahí cuando Dios llega ahí a escena, porque... Sí, ahí tu hermana, dijiste, sí, mencionaste a tu hermana. ella tu hermana. fue la que insistió. Ujú. Y ella me decía, Dios, ella me decía, Dios está cerca tuyo, Dios está esto. Yo por respeto a ella, ¿verdad? No le trataba mal ni nada, pero sí ¿Esta es la hermana con quien vos viviste o es otra hermana? otra. Ok. Y fue ahí cuando ella me invita a una iglesia y yo voy con ellos. Y yo dije, ¿dónde entré? ¿En dónde me metí, verdad? ¿Pero Y te todo fuiste? me fui porque hicimos un canje. Ah, Ella me ok. daba algo que que yo bueno. quería y yo decía, yo acá no salgo perdiendo, yo salgo ganando. Yo re inteligente, supuestamente muy inteligente, pero ahí fue que Dios me encontró, ¿verdad? Yo al entrar a ese lugar y luego de escuchar el mensaje, luego de estar ahí, ¿verdad? Ella me insiste Sí. a que yo vaya hasta donde el pastor estaba convocando, llamando, ¿verdad? Para tipo orar y cosas así. Sí. Y yo decía, qué loco esto, yo no quiero, yo me sentía así súper dura, no sé, en mi corazón ahí, ¿verdad? Pero yo sentí que Dios me decía, yo te amo. Yo sentía que Dios me decía, yo te amo. Y ahí fue que empezó un tiempo, 3 meses de transformación. O sea, yo no le llamo transformación, en realidad fue aprendizaje de conducta, porque yo, esos 3 meses, Sí. yo dejé de tomar, yo dejé de fumar, yo dejé el estilo de vida que tenía. Fueron 3 meses así. Wow. Desintoxicación Sí. Qué loco. de ese estilo de vida. Sí. Pero ¿qué pasó? No fue un cambio, fue un cambio con mis fuerzas. Porque yo dejé todo eso, pero yo me moría de ganas de salir, yo me moría de ganas de tomar, yo me moría de ganas de seguir. Todavía. Por dentro Yo- estabas... Sí, estaba sí. ansiosa, desesperada, ¿verdad? Pero llega un momento donde yo volví a mi grupo de amigos, ¿verdad? Y en ese tiempo fue que yo dije, no, yo ya le predicaba a la gente, yo le decía, no, vos te vas a ir, pues, si vos no le entregas tu vida a Jesús, tipo, yo le predicaba a la gente, yo ya soy diferente, yo era re espiritual, ya, la ovejita del Señor, ¿verdad? Pero en ese entonces yo volví a exponerme a la gente a la que yo habituaba. Sí. Y llegó una noche donde yo estaba a la 1 de la mañana en una fiesta, 2 de la madrugada, y yo rechazaba toda la cerveza que venía, cigarrillo. Que te- No, sí. yo ya soy Diferente. yo solamente estoy acá porque me invitaron. Excusas. Sí. Y fue en esa noche donde yo literalmente volví a... Yo dije, ¿qué me va a hacer a mí daño un cigarrillo? Un cigarrillo, una latita de cerveza, lo que sea. No me va a hacer daño. Ahí, yo no me acuerdo de lo que pasó esa noche, pero sí me acuerdo que esa mañana yo terminé totalmente hundida. Hundida. Y ahí fue cuando yo dije, no, acá yo definitivamente, si alguien confió en mí y Dios confió en mí por un momento, acá yo ya arruiné todo de vuelta. Sí. Y ahí fue cuando yo quise alejarme de Dios, pero tuve que volver a la iglesia, ¿verdad? Volví a la iglesia esa noche Espera, ¿por qué pensaste alejar de Dios? porque era como, yo tenía esa voz en mi cabeza que me decía, vos naciste para esto. O sea, de balde vos querés tratar de ser... De cambiarte y todo, Sí, no va a eso, funcionar. no, Ah. intentaste ya. Y Es no como funciona. que falló y bueno, probé, no me funcionó No me y funcionó. voy a volver a mi Sí. vieja vida. Más, Sí. más o menos Soy así. de esto y no, Sí. no puedo cambiar. Y yo escuchaba esa voz que me decía, mira, sos esto. De balde tratás de cambiar, de balde, porque vos, ¿viste cómo tan rápido y fácil fue Sí. volver a lo mismo, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo, volviendo, ¿verdad? A la iglesia, porque mi hermana me insistía nuevamente porque tenía que volver con ellos. Ella me insiste a que yo vaya, llego hasta ese lugar y
siento una convicción en mi corazón de que yo necesitaba de que alguien me salve. Oh, wow. No entendía directamente cómo era la religión, no entendía de qué se trataba Jesús, no entendía, pero empecé a tener como una convicción en mi interior, así como, Socorro, Auxilio. ayúdame, sí. auxilio, estoy arruinando mi vida. Estoy destruyendo lo poco que tengo, ¿verdad? Wow. Y fue en ese tiempo, esa noche fue clave, porque esa noche fue cuando yo le hice esta oración a Dios, le dije, Dios, si vos sos real, si vos existís, y todo lo que esta gente me dice, Dios tiene un propósito, Dios esto, si Tiene un esas plan, son puedes verdades, cambiar, sí. yo quiero eso, le dije. Y yo escuchaba esa voz de vuelta interna en mi corazón que me decía, yo te perdono, Wow. yo te perdono. Porque yo me sentía que yo metí la pata nuevamente, que yo fallé, que yo ya no tenía más oportunidad, que mi única opción era seguir nomás con ese estilo de vida que tenía. Total, Sí. ya era lo que yo mejor sabía hacer, ¿verdad? Entonces era empezar de cero, y ahí fue cuando sentí que algo cambió en mí. Yo misma me di cuenta de que era diferente. Ahí fue donde vos dijiste, ya, Sí. con mis propias fuerzas no puedo, ¿verdad? Y Fue en ese momento. llamar donde yo por ayuda a Dios, Sí. así por fin, así decir, no, esto Y abrir mi corazón sola a no mi puedo. familia también. Fue en ese momento cuando yo pude decirle a ellos, yo estoy así. Ah, te abriste. Ahí te Les abriste. pude decir y decirle, mira, me lastimaron. No ellos, no hablé de ellos. Afuera cuando yo estoy, me lastimaron. Con palabras, acciones. Me rompieron. Y todo eso fue por nuestra historia. Yo sé que yo eso les decía a ellos, yo sé que ustedes creen en ese Dios y yo quiero creer también. ¿Verdad? Yo quiero que me ayuden. Porque yo no sé cómo se hace esto. Wow. Y fue ese momento cuando yo empecé a tener un cambio radical, Wow. pero nacía desde lo profundo de Sí. mi ser, ¿verdad? Era como... Algo bueno, sincero, ya, algo sincero. ya, sí. Porque era como que yo podía exponerme a pesar de. Y fue así súper lindo porque lo que yo quería hacer con mis fuerzas, por ejemplo, bueno, increíblemente yo dejé de tomar, de fumar. Me acuerdo que en esa época yo olía cigarrillo y yo quería seguir fumando. Yo tenía Te esa atraía necesidad. otra vez, sí. Pero Sí. después de ese encuentro, así, después de ese momento, era como yo nací de nuevo. Wow. Era un nuevo nacimiento, era realmente un cambio de mirar. Si estaba yendo a una dirección, ahora estaba yendo Ya a estabas otra. realmente. Y era algo, yo me sentí como en paz. Era completamente decirle a Dios, estoy dispuesta, Wow. estoy dispuesta. Y fue una oportunidad para mí, una puerta que se abrió, y no fue algo que nació de mí directamente, sino que yo creo que no necesitamos llegar hasta ese punto. Yo creo personalmente de que Dios nos está llamando todo el tiempo. Sí. Él está presente, Él está... su mirada está puesta sobre nosotros, y yo creo que no necesariamente yo debí de haber llegado hasta ese momento, pero Dios usó todas esas situaciones para bien. O sea, sí. yo entendí eso después. Pude hacer lo que más me costaba, perdonar, porque yo vivía enferma literalmente en mis emociones. Sí. Porque Tu alma mi estaba, alma estaba... destrozada. Fue un proceso. Ahí empezó un proceso con Dios de orar, de meterme en la palabra, de leer la Biblia, de profundizar en verdades, de conocer a Jesús, de decir quién sos. Wow. Y era una lucha espiritual porque yo estaba tan mal, tan atormentada en mis emociones que yo no podía dormir. Tenía pesadillas, había una batalla, creo, tan fuerte espiritualmente que yo no sabía identificar, pero algo en mí me decía, vos estás segura en Él. Si yo estoy ahí, si Jesús está ahí conmigo, yo estoy segura. O sea, yo sé que Él va a pelear por mí. Sí. Y fue en ese tiempo que yo pude ir como soltando, ¿verdad? Perdón. Wow. Era como, yo puedo. Yo puedo porque no es con mis fuerzas. Y solté perdón Sí. con la persona con quien
yo le veía como un héroe a mi papá, ¿verdad? De Sí. chiquitita, era mi Como héroe. toda nena, ¿verdad? Nuestro primer héroe es nuestro Yo, padre. yo sí. tenía esa idea de cómo él era. Sí. Pero después dije, ok. Él dio de lo que él tenía. Mm. Sí. Y ahí fue cuando yo pude decir una noche, le escribí un mensaje, le dije, papá, sabes que yo te perdono. Wow. Y me quiebra todavía eso porque me había dolido tanto, ¿verdad? O sea, su ausencia. Hasta hoy yo le digo a Dios, Dios, enséñame a ser hija, Wow. porque yo no sé lo que se siente. Mm. Traté de volver a restaurar mi relación con él. Con tu papá, sí. Pero ya es algo que Dios sigue trabajando. Todavía está en el Todavía proceso. estamos en ese proceso. Pero es como al soltar perdón, yo empecé a recibir como esa paternidad de Dios, de decir, Dios, vos sos mejor padre. Sí. Vos sos mejor papá. Él llena ese vacío que vos Sí. tenías de... Me sentí Sí. como ese hijo pródigo que volvió a casa. Sí. Y que recibió de vuelta anillo, recibió de vuelta nuevas vestiduras. Es como yo ahí empecé a entender, ¿verdad? De que yo podía, de que había esperanza, Sí. de que yo podía tener una nueva vida, ¿verdad? Y es como, Dios es mi papá y yo puedo empezar ahora a tener una imagen correcta de quién es Él, ¿verdad? Ujú. A pesar de que todavía yo creo que sigo caminando, yo le digo, Dios, ayúdame, enséñame a ser hija. Porque es algo que Él sigue sanando y estos años fueron realmente claves para eso. Ujú. Entonces, para mí, creo que es demasiado importante soltar perdón. ¿verdad? Sí. El perdón te trae esa libertad de poder empezar a ser guiado por Dios para poder verle como Él es. Ujú. Porque para mí fue difícil por la experiencia que yo tenía y empecé a ver con esos filtros y empecé a creer mentiras y dejarme llevar por esas mentiras de que yo no iba a tener seguridad, de que nunca iba a poder lograr tener lo que Dios decía. Sí. Familia, una familia saludable y muchas mentiras que se fueron... Como que vos no mereces nada de Sí. estas cosas buenas que Dios Sí. tiene preparado, ¿verdad? Muchas Sí. veces creemos esa mentira que no soy nadie, no vale realmente la pena que Dios me dé todo esto. Sí. Y ahí fue cuando empezó una transformación, esa metamorfosis, ese cambio. Yo dije, bueno, Sí. Dios, yo empecé a conocerle más profundo. Dios empezó a sanar mis emociones. Hoy puedo decir que Dios es mi papá, ¿verdad? Que Él suple todo lo que yo no recibí, Sí. ¿verdad? Y sigo aprendiendo. Mi oración, inclusive este año, tengo siempre mi frase. Y le digo, enséñame a ser hija. Enséñame a descansar en quién sos vos. Sí. Enséñame a poder confiar en vos, de que vos sos mi padre, que vos sos mi pastor, que vos Que Él estás- es quien puede llenar esas Que nada carencias más. que Sí. que vos Y esa tuviste. visión distorsionada que tenías de Dios, ahora, ¿cómo es tu visión ahora Sí. mismo? ¿Cómo es la visión de Dios en tu vida? Cambió en tu totalmente. día a día? Hoy en día yo puedo saber de que mi experiencia o mi realidad no es la verdad. O sea, lo que yo Sí. había vivido, o sea, a veces definimos mucho nuestra realidad por lo que nos pasó, ¿verdad? Y sí, influye. Pero la palabra de Dios empezó a cobrar como que vida. Ahí fue como que yo empecé a decir, esta es la verdad para mí. Sí. Y empecé a dejar que esa verdad sea la que me transforme. O sea, es como, yo ya no le veo más a Dios de la forma como antes, lejos, enojado, ¿verdad? Que me rechaza en cualquier momento en que yo fallo, no. Sino que Él está ahí. ¿Te sentís aceptada? Amada. ¿Te sentís amada? sí. ¿Te sentís protegida? ¿Sabes que Dios es Completamente. un Padre bondadoso, Sí. que no juzga, que abraza, que te ve así tal cual sos y te sigue amando? Sí. Así, con esa Ruth de antes, con esa Ruth de ahora. Y la Ruth que va a La ser. Ruth que va a Y la siguiente. Sí. Pero, ¿cómo dice ese versículo, verdad? Sus pensamientos para nuestras vidas es de bien y no de mal. Y ese cambio ya tenés en tu mente, ¿verdad? De Sí. que no es de mal. Sí. Quizás me pasaron estas cosas, pero Dios las usó también para que vos te des cuenta, ¿verdad? De Sí. que, wow, hay
se puede tener una vida de bien, Sí. pero Que Dios te da solamente una en vida él. nueva. Sí. Y que puedes ahora cambiar. me acuerdo haber escuchado tu testimonio una vez creo que fue uno de los primeros campamentos aquí que tuvimos Sí. en el complejo Rama. Y mostraste una foto también Sí. de tu antes, ¿verdad? Y el Y después. después. Y yo no podía creer. Se reflejaba completamente en se el puede- exterior. Se puede ver. se podía notar. Yo así, wow. ¿Cómo falta esa foto de vos antes? Y una foto. Ponemos ahí, ¿verdad? Y ahora el después. ¿verdad? se van a asustar. Se puede poner. Ahí Marce ¿Sí? dice se fue. Sí. Ok. No, ¿Cómo pero es? Marce no ataca, su voz nomás. ¿Cómo es que es la verdadera transfiguración? Sí. Pero realmente a mí, yo así, wow. Por eso me impactó muchísimo Porque el tu estado, testimonio. Porque vos sabés que es loco esto, porque el estado de nuestro corazón se ve reflejado se en nuestro refleja, exterior. sí, así mismo. Un corazón lleno de amargura se ve reflejado en... Totalmente. Los ojos hablan, ¿verdad? Como Sí. dicen. Dice más que... Sí, más que palabras. Más que palabras muchas veces. Niños, yo me acuerdo, niños no se podían acercar a mí porque lloraban, porque tenían miedo. Ay, no. O sea, hasta ese punto yo decía, porque Sí. era muy oscura, muy, Sí, tipo gótico. muy dura, eso muy realmente gótico, muy- negro acá, Y ahora Ruth es la negro. líder más querida. Ah, sí. Ganaron. Ganaron ellos Ganamos su el equipo. campo. Siempre le envían en cartitas los acampantes y se Sí, aprecian a muchísimo. Ruth, realmente. siempre. Muy Y es- apreciada, muy querida. Y se nota, renota ese cambio que reflejas ahora amor, el cariño que muchos de los jóvenes, realmente, las chicas especialmente, ¿verdad? Sí. Necesitan o están con esa carencia también, porque vos pasaste por Sí. eso, entonces vos entendés Sí, a las puedo personas. saber Sí. lo que es estar en ese lugar. Sí, así y mismo. cuánto puede llegar a doler, pero también de cuánta alegría uno puede llegar a tener cuando vos tenés ese encuentro real con Dios, Ujú, ese así encuentro mismo. real con Jesús y que vos sabes que Él tiene un plan, Ujú. Él tiene el control, que nada se escapa de sus manos, ¿verdad? Y es demasiado lindo saber que Dios puede usar nuestras vidas, Ujú. de nuestras experiencias rotas. Sí. Él puede usar eso para traer esperanza en la vida de otras personas. Eso para mí fue así como, wow. O sea, yo le decía a Dios, a mí me da pena contar esto, le decía yo. O sea, más cosas que... Qué triste mi vida, era así. Pero después fue como que a medida que yo contaba a otras personas de repente... Te das cuenta otra vez. Me daba cuenta, híjole, ¿verdad? Dios, Wow, gracias sí. porque vos podés usar esto para animar a otros o para decir, hey, hay esperanza. O sea, lo que estoy viviendo ahora mismo no va a determinar mi futuro. No, yo puedo tomar la decisión de cambiar, De cambiar, y de sí. dejar y permitir a Dios entrar a mi vida y que Él haga su obra en mí, ¿verdad? Y de saber que hay esperanza, hay un futuro, hay Sí. familia, hay esperanza para uno, ¿verdad? Entonces es como, para mí fue empezar a ser vulnerable, también me llevó a mí a traer mucha sanidad porque es como que le quitaba poder al enemigo de poder usar eso De en mi usar, contra. sí, eso mismo. De usar esas mentiras Sí. en tu contra o tu pasado Sí. en tu contra, ¿verdad? Y que esas decisiones yo tomé en ese entonces porque yo tenía ciertas creencias que me llevaron a eso. Pero la Ruth que soy ahora es diferente. Y yo puedo decir con mucha convicción de que estoy agradecida Sí. porque Dios permitió que pase o atraviese por todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que no iba a estar hoy acá Ujú. si no fuera Si por no eso. fuera. Y no iba a poder permanecer si no fuera por eso. Porque cada vez que recuerdo de dónde Dios me salvó, Te sacó. me sacó, es como mi corazón se llena de gratitud Sí. Literalmente de la oscuridad a la luz. a la luz. Y yo no quiero volver Sí, ahí. O sea, es eso como, mismo. Por yo eso digo, la diferencia se renota, Sí. ¿verdad? Sí. No querés volver a esa clase No de querés. estilo de vida, estar en la oscuridad, sentir atormentada en las noches, ¿verdad? Sí. Se puede ver a través de la vida de Ruth cómo se cumple otra vez la palabra de Dios. Porque justamente estaba mirando ahí en Filipenses 2, dice 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Hagámoslo todo sin quejas ni contiendas. Y justamente esto vos dijiste, ¿verdad? Quieres ser hija, ¿verdad? Para que seamos
intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida, depravada. En ella ustedes brillan como una estrella en el mundo. Wow, como estrella luego. Imagínate. Somos estrellas. Somos estrellas, somos hijos, Él nos enseña Sí. en medio de esta generación, ¿verdad? Torcida y depravada, dice, pero Sí. ya es como Dios te enseña a ser hija verdadera y se cumple. No, o sea, la Biblia no es una cosa que se inventó, que se dice nomás, sino que se puede ver cumplir su palabra a través de tu vida. Verdaderamente vos sos una persona de luz y muchos pueden decir y muchos pueden confirmar eso, ¿verdad? Así. Y se ve el corazón de hija hacia Dios. Y yo creo que Dios está muy feliz contigo. Así es. Y es hermoso también porque vos decías, ¿verdad? Que tenías tus amigos antes, obviamente no era de buena influencia, pero era tu comunidad, tu familia, por decir, ¿verdad? Pero hoy en día, Estoy rodeada de Dios gente. te dio una familia gigante. Por donde vas, vos puedes conectarte Sí. con personas que lleva, ¿verdad? A Jesús en su corazón, ¿verdad? También, quien vive con esa relación con Dios también. Y vos ya puedes conectarte enseguida. Y es hermoso eso, porque no importa dónde estás en el mundo, vas a encontrar familia. Lo que no tenía. Lo que vos no tenías, Dios te dio Ahora. doble o Sí, más. 100% te Sí, está sí. devolviendo o te está recompensando, ¿verdad? Sí, Con Sí. eso. Restaurando. Restaurando. Completamente. Así es. Y es tan lindo poder, verdad, experimentar eso. Que así como decía, ese versículo me encanta, porque es Dios quien produce en nosotros ese deseo de cambio. Y es responder a eso, ¿verdad? Entonces es demasiado importante que cualquier persona que se sienta de esta forma de repente rota, sin esperanza, decir, hey, no hay nada demasiado roto que Dios no pueda restaurar. Así mismo. Me encanta el kintsugi, ¿verdad? Que es el arte de Japón, ¿verdad? De Japón, sí. ¿Cómo se llama? Kintsugi. Kintsugi. ok. Que cuando algo de mucho valor se quiebra, se lleva a un restaurador y esa persona, ese restaurador, pega las partes rotas con oro, ¿verdad? Sí, sí. Y yo me doy cuenta que hoy en día no me avergüenza, no me siento en absoluto con miedo o insegura de poder mostrar mis cicatrices del corazón, de las emociones, de lo que yo había vivido. ¿Por qué? Porque es Dios restaurándome. Es Dios poniendo Sí, es más, usan oro, ¿verdad? oro. Sí. Oro. Imagínate, tenemos O sea, grietas en nuestras vidas, Sí. pero Dios Sí. los une con oro Sí. que brilla. Y es mucho Y más es mucho precioso. más, sí, es mucho más lindo. Y también el valor sube Sí. del objeto. Sí. Sí. Así yo escuché, Sí. ¿verdad? Que el valor de eso por tema del oro. Entonces, nuestras vidas así también. Sí. El valor que tenemos ante los ojos de Dios sube, ¿verdad? Sube. Y también en este mundo, ¿por qué? Sí. Porque nosotros somos usados después a brillar para que otros puedan brillar también, o ver, o buscar también esa ayuda, Sí. buscar a Dios también, ¿verdad? Para que Él pueda unir también esas grietas o esos pedazos. Esas partes rotas. Ujú. Y saber que nuestras historias son clave para que personas justamente puedan encontrar Bueno, esperanza. sí. De poder decir Y eso. qué lindo que tu hermana tuvo ese coraje, ¿verdad? De De porque tirarte. sí, Ella yo fue muy paciente, sí. realmente yo era muy pesada, o sea, Verdaderamente. era realmente muy dura, pero ella persistió. Y hasta el día de hoy creo que mi familia es mi primer fundamento. Está Dios y Dios, mi familia, familia. Sí. porque ellos son hoy en día quienes me acompañan en este proceso y pueden también ayudarme, ¿verdad? A poder justamente vivir en mi identidad de hija. Así Porque todo lo que yo no había recibido antes es como que ahora yo vivo de gracia en gracia. Mi familia es tan generosa, tan, no sé, Mucha paciencia. mucha paciencia. Y creo que es clave eso. Sí. Entonces, saber que necesitamos rodearnos Sí. de personas de fe
personas Sí. que nos empujen a salir de nuestra conmiseración, de nuestro lugar de víctima. Que nos empujen, que Sí, nos arrastren, sí. que lo que sea, pero Sí. Sí. hacia Salir. Dios siempre. Sí, Hacia Dios. hacia siempre. Dios. Personas de fe Sí, que te guían hacia realmente Dios. también para nosotros, ¿verdad? Para mí es un ánimo eso, son palabras de aliento, porque muchas veces, perdemos así, más o menos perdemos la esperanza por Sí. alguien, ¿verdad? Sí. Oramos por alguien o Sí. tratamos de ayudar y pensamos, esto no está Ay, ayudando ahí. Sí. Pero, mira, después de años también, Sí. ¿verdad? Que tu mamá, tus hermanas, ¿verdad? Imagínate. Oraron yo por pienso nomás vos. ahora así, Sí. tipo, yo pensando así a mi hermano, ¿verdad? Y No yo, pierdas la esperanza. Sí, no quiero No perder la perder, esperanza, sí, ¿verdad? de que Sí. Dios está haciendo Sí. algo. Quizás no O lo vemos en personas, el como vos momento. decís, ¿verdad? Sí. Personas también, ¿verdad? Que a veces decís, ¿verdad? Y quieres perder la esperanza, pero... Bueno, miro también mi propia vida. Digo, bueno, Dios realmente tiene mucha paciencia. Marce, ya. Bueno, acá las Volvió chicas, a la cuando las escena. chicas se Hablamos, sientan, Marce, para eso que de yo podemos dije estar luego, acá esto- 2-3 horas, ¿verdad? esto- Hasta podemos podemos tener la decir- banda. Realmente quiero tener la banda acá también algún día. Sí. Ahí no Ahí va a dice acabar Van. ya. Bueno, queremos agradecer también a Comercial Maldonados. lindo Maldonados muebles. por los muebles, hermosos muebles que Qué tenemos Yo aquí. quiero cómodo estos es. muebles. Mi futura casa. En estos muebles. Sí. Que como es muy cómodo. Se Y siente muy también en a casa. Abertura Dick por su apoyo también a nuestro podcast. Y bueno, Y ya sí, Valentina, claro. Imposible, Mencionamos ¿no? ya el Café Arte, de Café Arte. Café del corazón. Está sobre calle 2, así que... frente al Big, entonces... Vamos a hablar con Muchísimas ellos. gracias. Ay, qué rico que es. Muy rico. Gracias, Vane. Gracias, Vane. Y bueno, gracias a todos los que están viendo y escuchando Sí. este podcast. Esperamos que sea de ánimo, de bendición para muchos. Así que las cosas como son. Hasta próximo podcast. Chao. Chao. Chao.